Que sí, que este tren lo habéis visto, estáis hartos, que si el último tren soviético de Europa, que si la peor experiencia en un tren nocturno, que si 1000 historias, que si al tren le cambien los bogies. Hoy lo probamos. Pero no me quedo contento con viajar en el tren más influenciado por los influencers de la influencia, porque el regreso de Chisinau será en un tren de tercera clase en el que me quedaré solo y la mitad del viaje se hizo a oscuras. Pero obviamente también la ida, en el famoso último tren soviético de la Unión Europea, con sus coches, su carbón, su coche restaurante, coches ucranianos y claro, su cambio de ancho. Porque en Moldavia siguen teniendo el ancho ruso. Así que este tren hoy hay que levantarlo entero literalmente para cambiarle los bogies por otros del otro ancho. Si te interesa el transporte público y la movilidad, suscríbete. Recuerda darle like al vídeo y si lo he subido hace poco, hypearlo. Y si quieres ayudar a crecer al canal, tengo Patreon. Hoy nos vamos a Moldavia. Hoy cruzamos a la ex-URSS. Yo no tenía ni idea, lo vi cuando habían anunciado el tren en las pantallas de la estación de București Nord. Chisinau, ¿Kiev? ¿Desde cuándo este tren iba hasta Kiev? ¿Con qué coches? ¿Con qué logística? Pues sí, el servicio se había repuesto unas pocas semanas antes de mi viaje y en București salen los dos trenes juntos, el moldavo y el ucraniano hasta Ungheni, ya en Moldavia. Ahí se divide y cada uno va hacia su capital. Así que bienvenidos al Prietenia, donde tendré un compartimento doble para mí solo en el coche cama. Nada más entrar ya podéis ver por qué el tren es especial. Cada vez es más difícil encontrar estos coches en su estilo original. Más adelante en el vídeo os enseño unos reformados. Y las cortinas, los tapetes, la luz, las macetas, todo. It's a vibe, que dicen ahora los modernos. Realmente parece que estás en un sitio especial. No sé todavía si para bien o para mal. Este es mi pequeño compartimento y esta es toda la luz que voy a tener en todo el viaje. Genial para una velada sobre raíles, no tanto para poder enseñároslo, así que mejor lo dejamos para mañana a la luz del día. Nada más acomodarme en mi compartimento, me voy a dar una vuelta por el tren para buscar el coche cafetería y cenar. Pero algo llama mi atención a la mitad del pasillo. Y es que estoy en el coche en el que se grabó la canción Trenul Etzul, el tren, que representó a Moldavia hace 4 años en Eurovisión. ¡Qué honor! Os dejo que la busquéis porque es un temazo, o a mí me gusta mucho la música de los Balcanes, o las dos cosas. Bueno, ¿por dónde íbamos? Otro de los aspectos sensoriales de viajar en este tren es que su calefacción no es eléctrica, es por carbón. Al final de cada coche, o al principio, veréis una caldera con carbón debajo, que es en realidad lo que calienta todo el coche. Pero si tenéis frío, tranquilos que hay mantas. Así que sí, ese humo, ese olor y esa caldera es el inconfundible olor a carbón del ferrocarril. El coche siguiente es el cafetería, pero el paso entre coches es impresionante y no en el buen sentido. Las puertas son pesadas y muy complicadas de abrir con todo el traqueteo del tren, y encima no hay luz. Iba tan a ciegas que acabé metiéndome en la cocina, literalmente. Hay 2 puertas y la que está más en el medio del coche es la cocina, así que lo siento. El siguiente lo siento fue al entrar al restaurante, donde tenían tremenda fiesta montada, pero me pidieron que por favor no grabase. De gran ayuda fueron Neil y Diogo, un catalán y un portugués que me encontré en la cafetería, que me explicaron que no querían que se les grabase las otras personas, y aprovechamos para tomarnos una cerveza juntos y dar una vuelta por el tren más tarde. Un saludo a ambos. Pero la cena. Cervecita y a coger energía para explorar todo el tren. Y como os he dicho antes, la mitad del tren va a Moldavia, Chisinau, y la otra parte a Ucrania, Kiev. Bueno, y otra parte se queda en la frontera rumana, pero eso no me interesa. Todos estos coches son de la parte moldava. ¿Queréis ver la diferencia con los ucranianos? Aquí la tenéis, como noche y día, y no solo por la iluminación, sino por toda la reforma interior del coche. ¡Wow!
Entrar en un tren ucraniano tal y como está la cosa ahora mismo es una experiencia curiosa y que pone un poco los pelos de punta, sobre todo cuando el trabajador de los ferrocarriles ucranianos nos pregunta que a dónde vamos. A ver el tren, le dijimos. Pues oye, nos creyó, era la verdad. Fuimos hasta el final de donde nos dejaron. No sabemos exactamente por qué, pero la parte que se queda en Rumanía estaba cerrada. Y aquí os puedo enseñar algo curioso. El gálibo de los coches rusos es bastante mayor que el europeo. Mirad si no aquí la diferencia en altura. Y cuando los juntas, a ver, tampoco es el ajuste perfecto y si encima el estado de la vía es malo, lo que pasa es este que pasa. Pero en fin, había que ir volviendo a mi compartimento para intentar dormir algo. Y fue aquí cuando descubrí que a los moldavos no les gusta nada que haya gente paseándose por el tren. Nada. Y un señor nos increpó que a dónde íbamos. También vimos que muchos dormían con las puertas de sus compartimentos abiertas. No sé si es por alguna mala experiencia o por robos, no lo sé. Si alguien lo sabe, me lo dejáis en los comentarios. Así que mira, igual lo mejor es irme al cuarto a dormir. ¿A dormir? Pero bueno, que este tren cambia de ancho. ¿Cómo? Pues levantando el tren entero. Pero espera, que te cuento toda la movida. Europa y la URSS tenían anchos distintos, y los siguen teniendo, y las ex-repúblicas, algunas, están haciendo todos los esfuerzos posibles para acercarse a Europa. Pero este es el momento perfecto para contaros la movida. La movida de Moldavia, pero que solo afecta a la parte de los trenes. Vale, tienes a Moldavia. Por la izquierda a Rumanía, que tiene otro ancho. Y a pesar de que hay 3 pasos ferroviarios entre los dos países, como entenderéis no es muy operativo. Y este es el único que mantiene tráfico, por lo menos de viajeros. Los demás ven ocasionalmente algún tren de mercancías. Por aquí pasan 6 trenes al día, pero solo 2 de ellos cambian el ancho. Uno de ellos es en el que voy montado y el otro su inverso. Vale, eso por un lado. Por el otro lado tienes a Ucrania, pero en el medio tienes la región de Transnistria, que son prorrusos y los ucranianos no. Así que de un lado tienes unas movidas loquísimas y del otro lado aún más locas. Hasta el comienzo de la guerra había trenes a Moscú y Odessa. Incluso hasta hace algunos años atrás se mantenía el servicio entre Chisinau y Tiraspol. Ahora ya no queda nada. CFM, la empresa local, la Renfe moldava, tiene dificultades para pagar salarios e incluso la gasolina para sus locomotoras. Renovaron un par de trenes que encima, si se les rompen, les cuesta reparar, pero todo el resto del material que tienen es más viejo que la tos. Incluso tienen unos D1, que son unos de tercera clase, con bancos de madera. Todo el sistema se sostiene sobre palillos y se prioriza a los trenes internacionales sobre todo lo demás. Algún tráfico de mercancías queda y hay proyectos para migrar la red entera a un ancho internacional, pero estamos en el país europeo más pobre si quitamos Ucrania y Kosovo. Y vaya 2 ejemplos hemos ido a elegir. Así que en esa encrucijada se encuentra Moldavia, cuyos trenes que la conectan a Europa tienen que cambiar de ancho, en este caso en Ungheni. Veréis, entre Iași y Ungheni hay vía con ancho doble, así los trenes rumanos pueden pasar aquí y los moldavos hasta allí sin mayor problema, pero todo lo que venga de más lejos tiene que cambiar sí o sí de ancho. ¿Y cómo se cambia? El tren llega de Rumanía en ancho europeo, se desacoplan los coches entre sí y se alinean con estas máquinas que literalmente elevan el coche entero en unas vías con los 2 anchos. Luego unos operarios desmontan el bogie que se retira y por la misma vía se traen bogies del otro ancho, en este caso el ruso, y se va bajando el tren para acabar la operación confirmando que todo está en orden. Si queréis dormir mientras tanto, más allá de un poco de ruido podéis hacerlo, aunque recomiendo un antifaz. Pero yo, ¿dormir? ¡Ja! No quise salir del tren para grabar, para no molestar, pero luego para acabar de hacer la maniobra nos acoplaron una locomotora checa y quise ir a husmear y verla. Adivinad qué pasó. Pues que me volvieron a pillar por el pasillo y a broncarme por andar dando vueltas a las tantas de la mañana. Y eso que me aprendí él solo quería ver la locomotora en rumano. Bueno, empieza la aventura en Moldavia e intento dormirme un ratito hasta que se haga de día.
aunque el día se presenta triste, gris y monótono. La velocidad del tren no parece superar en ningún momento los 50 km por hora, y tampoco parece que la vía dé para mucho más. Ey, por lo menos ahora sí os puedo enseñar mi compartimento. Su mesita, su camita, su ropa de cama y debajo un cajón para guardar mantas o maletas o lo que sea, o tabaco de contrabando. Yo qué sé. Bueno, y hasta aquí, que es broma, quedaos, que aún queda lo mejor. Si este viaje ya lo habéis visto en YouTube 50 veces, pero ¿y los trolebuses de Chisinau? ¿O de Kisnau? ¿O de Kisnev? ¿Y un Platzkart en Moldavia? ¿Qué es un Platzkart? Hombre, primero los trolebuses. Aunque primero este mercadillo en la salida de la estación con todo tipo de cacharros, trastos, ropa. Mira, yo de trolebuses no sé nada, solo que me parecen bonitos y curiosos, así que mientras os hablo, os voy contando un poco de su historia y os los voy mostrando. También su forma de pagarlos, muy curiosa. Puedes pillarte un abono mensual, vale, pero el billete sencillo solo se puede comprar dentro del trolebús. Un trabajador se acerca de paisano, básicamente, y te vende el billete, que llevan como en un rollo al que cortan un trocito, que es el billete. Me encanta. Me doy una vuelta por Chisinau y hago tiempo hasta que llegue la hora de mi regreso a la frontera. Pero déjame que antes os muestre la estación, que las prisas de los trolebuses no me han dejado. No he visto estación tan agradable, tan bien cuidada, con su cafetería, su todo y con menos trenes. Estos son todos los que hay en toda Moldavia, y se acabó. Pero realmente la estación es acogedora y bonita. Me quedo por aquí esperando ya mi tren. Yo, por horario y lo que había visto en internet, pensaba que me iba a tocar un D1, un automotor con bancos de madera que ya os he dicho antes, pero resulta que debió de petar un par de semanas antes, así que los ferrocarriles moldavos tuvieron que sacar una locomotora de maniobras y 2 coches Platzkart de tercera clase. ¡Wow! Esto sí que no me lo esperaba. Ahora os cuento que es un coche Platzkart. Vámonos para adentro. Pero si no hay luz y el tren va lleno. Madre mía, así poco os voy a poder mostrar del tren. Arrancamos así, a oscuras, pero dentro parece todo normal. Cada pasajero ensimismado con el móvil o hablando con el de al lado como si no pasase nada. La luz se encendía solo al llegar a una parada o cuando vino el revisor a vendernos el billete. Y así fueron pasando las paradas y se fue vaciando el tren. Y si ya daba un poco de cosa ir en un tren así, imaginaos lo vacío y de noche. Ahora sí que os puedo explicar lo que es un Platzkart. Esto es un tren nocturno y diurno. Arriba hay literas, y las mesitas opuestas se pueden usar así como mesa o se pueden transformar también en litera. La idea era que para los viajes tan largos que hay por Rusia, que hubiese una forma barata de ofrecer un mínimo de comodidad en los viajes de mucha duración con varios días y noches. Que esto no es nada sacado de un museo, que si vais a Rusia se siguen usando, ojo. Pues nada, con un poquito de retraso, llego yo solo como pasajero a Ungheni, la frontera, donde un trabajador tiene que abrirme la puerta y armar las escaleras para bajar. Ya os digo que estos trenes son altos.
Acabo ya, lo prometo. Pero me queda solo una cosita. Me voy a dormir a la ciudad y a madrugar para coger el único tren rumano que cruza hasta allí. Con policía y control de pasaportes y un billete hecho a mano. Los trenes transfronterizos siempre son lo peor. Pedí a la policía de la estación que me dejase sacar esta foto. Siempre mejor pecar de precavido. Fijaos todos los trenes que hubo por esta estación. Odessa, Moscú, Constanta, incluso San Petersburgo. A la lenta decadencia ya le queda poco por consumir. En fin, me monto al tren y me acerco al final del coche para ver el puente Eiffel en la frontera entre ambos países. Puente que no tiene nada que ver con Eiffel, pero bueno, fijaos aquí en los dos anchos. Nosotros ya vamos por el ancho internacional. Al llegar a una estación se separan y funcionan como dos vías solapadas. Toda una curiosidad. Este viaje se acaba en la ciudad rumana de Iași, donde solo me doy una vuelta en estos tranvías alemanes de segunda mano. Y mientras os muestro un poco de todo de ellas, permitidme agradecer cada like y cada visita y cada comentario. Espero haberos entretenido tanto como yo haciendo el viaje. Nos vemos en la próxima.